Hoy nos encontramos en la oficina del licenciado Gerardo Carlos Altieri, ex juez presidente de la Corte de Quiebra de Puerto Rico y gran conocedor de la actual situación jurídico-política que enfrenta Puerto Rico. Muchas gracias por recibirnos en la tarde de hoy. Déjame empezar diciéndote que lo que ha ocurrido en Puerto Rico, hemos pasado por una etapa bajo la ley de promesa, que es la primera etapa, la primera fase, que es una etapa donde se esperaba que se pudiera llegar a unos acuerdos consensuales, voluntarios entre las partes. Ese era el título 6 de promesa. Ahora estamos, teníamos la protección, la sombrilla de la paralización automática de la sección 362 del Código de Quiebra Federal, por ese periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo terminó el lunes pasado, el 1 de mayo, ¿no? Inmediatamente, cuando se terminó ese periodo de tiempo, sin lograrse ningún resultado, porque no se pudo llegar a ningún acuerdo consensual con ninguna de las unidades del gobierno, se radicaron 6 casos distintos en los tribunales contra el gobierno de Puerto Rico por las compañías aseguradoras de los bonos, algunos por la compañía asegurada, otros por los hedge funds directamente, y esos casos había que paralizarlos. El gobierno radicó el 3 de mayo la petición de reorganización. Esto no es una quiebra, está mal usado el código. Puerto Rico no está en quiebra. La ley, la palabra quiebra no aparece en promesa en ningún sitio, ni aparece en el capítulo 9, que es la que brega con municipios. Estos son planes de reajuste. Es una reorganización como se hace una reorganización corporativa. Hay que reajustar la deuda. Y se presenta un plan de reajuste que tiene que estar acorde con el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal nombrada por el Congreso. Así que tú tienes un plan fiscal y tienes un plan de reajuste. Así que lo que procede ahora es diseñar un plan de reajuste que cumpla con el plan fiscal, sometérselo al voto de los acreedores y bonistas, porque aquí hay acreedores que son suplidores y hay bonistas que son acreedores también, someterle ese plan que incluya todas las deudas del gobierno de Puerto Rico. Lo que se ha radicado, bajo el título 3 no es una quiebra de todas las unidades, solamente del gobierno central. No es la autoridad de acueducto, no es prepa, no es puerto, eso están todavía afuera. Solamente los General Obligation Bonds y una serie de acreedores, de suplidores que se le debía dinero, aparecen ahí, inclusive el Banco Popular con 12 billones de dólares, que son los bonos de GO, aparece como acreedor. Y una pregunta que la tenía más adelante, pero ya que lo traes ahora. Pero para terminar diciendo que esto no es un proceso de quiebra, porque los gobiernos no quiebran. Tú no puedes quebrar un gobierno. El gobierno se rehabilita, ¿verdad? Y tienes que recortarlo, tienes que ponerle una austeridad, tienes que buscarle fondos adicionales, inyectarle fondos. Lo tienes que buscar un reajuste de la deuda, en vez de a 30 años, es a 40 años, a 50 años. Claro. Se bajan los intereses, se pone el principal, no se paga, hay una moratoria. Tienes que buscar una forma de reajustar esa deuda para que el gobierno pueda cumplir en un término de tiempo. Y todo el propósito es que el gobierno pueda volver al mercado, que los mercados se reabran para el gobierno. O sea, el gobierno ahora mismo no puede ir al mercado. Los mercados no confían en Puerto Rico porque Puerto Rico se fue en default. Sí. Se fue en incumplimiento. Una vez tú te vas en incumplimiento, se te cierran los mercados. Y del 2015 para acá estamos fuera del mercado. Nosotros llevamos 3 años verdaderamente casi viviendo sin crédito. Y eso es fuerte para cualquier gobierno. Por supuesto, el crédito no lo están dando. El gobierno está dejado de pagarle a los suplidores y le debe casi 3 billones de dólares a los suplidores, y ha dejado de pagar el repago de la deuda, de principal e interés de la deuda, que también debe otros 3 y pico, y el total del déficit del gobierno para este año 2017, 2016-17 año fiscal, son 7.6 billones de dólares. Esa es la situación de Puerto Rico, ¿no? Pero el gobierno ha seguido operando. No se ha despedido empleados, al menos que tú conozcas alguno. Y no solo eso, el gobierno está estipulando que su plan es no despedir empleados.
Correcto. y buscar la austeridad de otra forma, Sí. mayores recaudos, no subiendo impuestos, sino siendo más eficiente en la captura. Sí, el gobierno está Que eso pensando. estará por verse si de verdad rinde los frutos que se esperan. O sea que un poquito importante reiterar, y esto me parece que es parte de lo que queremos hacer, no es quiebra, es reorganización. Es la forma más correcta de hablar sobre el reajuste, asunto, sí, porque la reorganización. palabra quiebra no existe en promesa en ningún sitio. Muy bien. Tampoco existe en el capítulo 11 ni en el capítulo 9. El capítulo de liquidación, el capítulo 7, y para gobierno el capítulo 7 no aplica. No aplica. Así que no debemos decir que Puerto Rico esté en quiebra. Puerto Rico está en un proceso de saneamiento, de rehabilitación, de reorganización. Es como un paciente que está enfermo, tú lo llevas a una sala sala de emergencia, pues estamos en una sala de emergencia, Sí. pero no es para liquidarlo, o sea, no es para llevarlo al cementerio, estamos para rehabilitarlo. Estamos dándole plasma, estamos buscando cuál es el problema que tiene, cogiéndole la temperatura, cogiéndole el pulso y dándole medicina. Sí. Lo que necesita Puerto Rico es una infusión de liquidez inmediata, porque la crisis de Puerto Rico tiene muchos activos. Puerto Rico no está todo. Si tú llevas a Puerto Rico un balance sheet insolvency test, te encuentras que Puerto Rico no está insolvente porque tiene muchísimos activos que valen mucho dinero. ¿Qué pasa? Puerto Rico tiene un problema de liquidez. La crisis de Puerto Rico es de liquidez y crisis de confianza, porque los mercados perdieron confianza en Puerto Rico. No tenemos dinero para pagar las deudas y no tenemos la confianza para coger prestado. Y estamos perdiendo la confianza en nosotros mismos también. ¿Sí? Por eso yo insisto que lo que estamos es buscando la rehabilitación, la reorganización. Y esa es la forma como debemos hablar del problema. Hay que hacer unas reformas porque Puerto Rico tiene un déficit estructural terrible. Los contribuyentes no están contribuyendo lo suficiente. Aquí hay una economía subterránea que ha sido estimada por estudios científicos que se han hecho de que se pierde $1 por cada dólar que se cobra. Nosotros cobramos 9 billones de dólares al año en contribuciones, deberíamos estar cobrando 18, sin cambiar una ley. Si tuviéramos un sistema efectivo contributivo, deberíamos tener 18 billones de dólares. Así que Puerto Rico no está quebrado. Lo que estamos quebrados en la mente. y los mercados de crédito que no nos quieren dar más crédito. Lo que pasa es que Puerto Rico está adicto, es un gobierno adicto al crédito. Estuvimos llenando por 12 años los déficits del gobierno todos los años. Estuvimos cogiendo prestado para pagar el déficit. Eso se llama deficit financing, claro, que lo prohíbe la Constitución. Todo este asunto de la auditoría, todo este asunto del deficit financing. Te está yendo muy adelante. Ok. ¿Ah? Porque eso es un problema separado. El problema de la auditoría, si se debe auditar la deuda, si no se debe auditar, quién lo debe auditar y cuando la auditas, ¿qué vas a hacer con las conclusiones de la auditoría? Por eso. O sea, yo creo que había escuchado en la prensa o había visto que parte del proceso ahora judicial bajo el título 3 requiere que se haga un cierto tipo de auditoría de las deudas para saber cómo es que eso se va a negociar. Eso no es correcto. El Congreso lo que dice en promesa es, y eso lo han repetido mucho en la prensa, promesa no exige que se haga una auditoría forense, como se habla aquí. Ni una auditoría. Lo que dice es que la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno Federal va a hacer un informe y va a rendir un informe sobre las finanzas de Puerto Rico, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que va a entrar en legalidades, si es constitucional o no, si se usó para propósitos ilegítimos, si hubo fraude. Ese no es lo que hace OMB. Lo que va a hacer es rendirle un informe anual al Congreso sobre las finanzas de Puerto Rico. Eso no es una auditoría integral ni una auditoría forense. Y la pregunta es, tu opinión, ¿se debería asignar los recursos para hacer una auditoría forense bien hecha
¿Y quién sería el ente que tendría la credibilidad para hacer ese tipo de trabajo? Bueno, esta auditoría, se ha hablado de una comisión que se creó en Puerto Rico bajo la Ley de Auditoría Integral de Puerto Rico. Esa comisión ha sido desmantelada por el gobierno actual. El gobierno anterior tampoco le dio respaldo porque no le dio los fondos. Ellos actuaron por su cuenta con unos voluntarios y consiguieron emitir 2 informes extraordinarios sobre la deuda de 3.5 billones que se emitió en el 2014 y una deuda de 686 que se emitió también en el 2014. Y esas deudas se emitieron sin estados auditados. Las leyes de valores federales dicen que tú no puedes emitir bonos si no tienes estados auditados. Eso es una violación de la ley. Clara. Clara, sí. También bueno, nada claro completamente. También esa deuda se emitió posiblemente, según el informe se violaron el principio de la Constitución, el requisito de la Constitución de que tú no puedes coger prestado una cantidad mayor que no se pueda repagar, más del 15% de tus ingresos promedio en los últimos 2 años, de tus revenues en los últimos 2 años. No puede pasar el 15% del debt service, el pago de la deuda, no puede pasar el 15%. Y el invento de Cofina se hizo para darle la vuelta a ese 15%. Y ya Cofina está llegando casi a los 19 billones de dólares y la deuda constitucional es solamente 12. O sea que se le buscó la forma a la restricción del 15%. Si Cofina es válido o no, eso va a tener una decisión que va a tener que hacer la juez Taylor en algún momento, porque los bonistas de General Obligation están cuestionando el mecanismo de Cofina. Y Cofina está cuestionando los GOs que dice que también son ilegales, porque se pasan, que tienen sus problemas legales también. Así que cada uno se está atacando en los tribunales. Y todos eso, un poquito para entender el esquema judicial, todos esos ataques, digamos, entre Cofina y GOs, entre ellos, se recogen bajo la misma jueza, bajo el mismo caso, por llamarlo de alguna manera. La juez tiene que decidir eso, sí, porque ahora los abogados tienen que pedirle a la juez que transfiera ese caso y que vea esos casos en su tribunal como parte del proceso de quiebra, que ella preside esos casos, pero ella tiene la discreción para decirle que va a dejar levantar el stay, la paralización, para que los casos sigan el curso ordinario en los tribunales que están radicados. Ahora mismo hay alrededor de 20 casos radicados, casi todos con el juez Bezosa, y hay otros 5 o 6 casos radicados en Nueva York. O sea que es decisión de esta nueva jueza decidir si los deja seguir por allá o si los recoge y los atiende ella. Se los atiende ella, correcto. Y eso se verá en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Cómo eso tiene que levantarlo algún acreedor, porque ahora mismo está todo paralizado. ¿Eh? Hay un automatic stay. La sección 362 del Código de Quiebra Federal se incorpora a promesa título 3. ¿Y le da cuánto tiempo? No, eso sigue. Hay un periodo de 120 días donde no se puede cuestionar la solicitud que hizo la Junta, porque fue la Junta la que radicó el caso, no fue el gobierno de Puerto Rico, porque la Junta es la que tiene autoridad. Hay un plazo de 120 días. La Junta ahora, para todos los efectos prácticos, habla a nombre del gobierno de Puerto Rico ante... La Junta es el deudor en posesión, el DIP. Como un capítulo 11, el deudor propio, el dueño del negocio, continúa como deudor en posesión. Aquí no. Aquí el deudor, el Congreso decidió que no le iba a dar esa discreción al gobierno de Puerto Rico. Dijo, la Junta es el deudor en posesión. O sea, que la Junta es la que lleva el caso, a nombre de su representante, que es el gobierno de Puerto Rico. Pero tiene que haber una simbiosis, tiene que haber una comunicación continua entre ellos. Y fíjate que todo se ata al plan certificado por la Junta. El plan que se va a someter es un plan de reestructuración de deuda y de reorganización del gobierno, ¿verdad? Porque hay que reorganizar el gobierno. Y ese plan puede tener muchísimas cosas ahí. Que lo están diseñando, ya lo tienen diseñado, pero tiene que estar en consonancia con el plan certificado. El Congreso no le permite al juez. Aclárame otra vez, ¿quién es que hace ese plan de reorganización? Ese plan lo hace el gobierno de Puerto Rico, cada agencia, y se lo somete a la Junta lo revisa, si lo aprueba,
Ya ese plan se certificó. Por eso ese es el plan fiscal Ese es el plan certificado. fiscal de Ese ya 5 está. años. Sí. Ese ya está. No sé si fue 5 años o 3, finalmente lo hicieron por Ahora, 3 lo años. que no está es el presupuesto que va El a presupuesto. detallar lo que ese plan fiscal... El presupuesto. O sea, tú tienes una estructura, una arquitectura, donde tú tienes el plan fiscal que Sí. se certificó ya Sí. del gobierno de Puerto Rico, pero no se han certificado, lo Algunos de de las los cooperativas no individuales. se ha certificado Ni el todavía. de la La universidad. Universidad de Puerto Rico no se ha certificado, ¿verdad? Sí. Pero se certificó ese plan, porque la Junta inicialmente nombró una serie de agencias que estaban bajo su supervisión, agencias supervisadas, bajo promesa. Y de eso entonces se tienen que someter, le dio un plazo de tiempo y le dijo, sométame sus planes fiscales para yo certificarlo. Y algunos se opuso a ellos, vino un proceso de negociación, el gobierno regresó, ellos impusieron unas condiciones al gobierno, te voy a certificar este plan, si me cumple con esto y esto y esto. Que de hecho entiendo que hay una importante ahora en el verano de unos recaudos específicos que había que encontrar, que si no, que el gobierno decía que los iba a encontrar. Eso creo que se da ahora también en los próximos Ahora meses. se da. Entonces, ¿qué va a suceder? Si no se dan esos recaudos y si no se dan las condiciones que le impuso la Junta de Supervisión Fiscal, ellos le dijeron, entonces tienes que recortarle a los empleados públicos 1% de sus horas de trabajo y tienes que eliminar completamente el bono de Navidad. Cosa de cuadrar. La cosa es cuadrar el presupuesto de este año. Y ahora ese es el plan fiscal. Y ahora viene el presupuesto, que es un presupuesto que somete el gobierno. Que ya se lo sometió a la Junta en los días pasados. Okay. Y no lo han querido hacer público y están reclamando que por qué no se hace público. Y debe ir a la legislatura en algún momento próximamente. La ¿no? legislatura lo tiene que aprobar. Okay. Pero el caso sigue su curso. O sea, el caso que se radica, el petition que se radica para reorganizar el gobierno central de Puerto Rico ya comenzó. Y ya la paralización automática protege a Puerto Rico. Nadie puede embargar, porque los casos de Nueva York pidieron un injunction, un embargo de todas las cuentas en los bancos del gobierno de Puerto Rico. Y las aseguradoras pidieron lo mismo. Y los hedge funds pidieron lo mismo, los fondos buitres que le llaman. Y entonces para paralizar esa posibilidad es que el gobierno presenta su petition, se lo presenta a la Junta y la Junta lo presenta al tribunal, tribunal de distrito, el 3. ¿Qué pasa? La paralización automática vence el 1 y el 2 ya se habían radicado 5 casos allá. Y acá hay 20 casos radicados de antemano, pero todo eso se paraliza. Todo se paraliza. Aquí lo que yo veo pero es el gobierno sigue funcionando, que es una pregunta. Hay dos vías paralelas. Está corriendo el asunto jurídico en tribunales o en este tribunal especial, porque no es el tribunal regular. Y está corriendo la operación del gobierno. Sí. Y te están hablando de mantener los servicios esenciales. Bueno, ahí viene la primera pregunta que va a tener que decidir la juez. Lo primero que tiene que decidir la juez si este caso estuvo radicado legalmente, si el caso cumple con promesa. El juez tiene que hacer un mini juicio ahora para decidir, porque van a objetar a la radicación diciendo que se hizo sin estado de situación certificado, que se hizo ilegalmente, que se violaron la Constitución de Puerto Rico y que se violó la Constitución de Estados Unidos. Van a alegar todo eso ahora y el tribunal tiene que decidir si el caso está bien radicado o no. Y eso posiblemente, hay un límite. El caso es la solicitud de acogerse al título 3. Exacto, la solicitud y la presentación del caso, si fue correcta, si fue legal. O sea, el automatic stay, la paralización termina cuando el caso se desestima. Pero mientras el caso esté vivo, tú tienes la paralización automática. Ok. Vamos a hablar un poquito de más allá del asunto legal, jurídico, a través de promesa, si hay otros mecanismos que los ciudadanos puedan acogerse,
¿Puede un grupo de ciudadanos radicar un pleito de clase Sí, contra los bonistas sí. o contra el gobierno? No, contra el gobierno no. Contra el gobierno, contra las casas acreditadoras, Sí, cuestionando las emisiones en sí mismas o cuestionando acuerdos de recortes irrazonables, cuestionando su pago antes de servicios indispensables. Es decir, ¿existe algún mecanismo legal que podrían utilizar los ciudadanos para incidir en este asunto, o sea, para intervenir de alguna manera en todo esto? los acreedores del gobierno de Puerto Rico, los acreedores del gobierno de Puerto Rico, que son o suplidores o gente que le ha prestado dinero al gobierno en términos de bonos o préstamos, tienen que radicar un proof of claim, tienen que presentar en el tribunal una reclamación. La reclamación es un pedazo de papel con el documento que acredite que el gobierno le debe dinero a ellos. Y esa reclamación, si no se objeta, se entiende admitida. Si se objeta, entonces hay una vista donde el tribunal decide si la reclamación es válida o no. Y una vez el tribunal lo decide, tú puedes apelar eso, o si no dice nada, pues se queda y esa obligación entonces está aceptada por el tribunal y tiene que entrar en el plan de quiebra, en el plan de rehabilitación. Yo me estoy cayendo en la trampa de la quiebra. Es la costumbre. Sí. Pero más allá de los suplidores a los que se le debe, un ciudadano común que el gobierno no le debe una factura específica, puede unirse a un grupo de ciudadanos y plantear algún tipo de reclamo contra las casas acreditadoras o contra las casas... contra los responsables de este debacle. Con las casas que han trabajado en el financiamiento de estas estructuras. Por ejemplo. Contra las casas acreditadoras. ¿Ha habido algún ejemplo de eso en alguna otra jurisdicción o en algún otro país que haya habido un reclamo de ese tipo? Bueno, tú puedes hacer eso si tú eres acreedor, como te dije al principio, tú puedes radicar esa petición para que el juez te permita llevar esa causa de acción, incluso contra el deudor, que levante el stay para que tú puedas demandar al deudor. Y tienes que probar las razones que tienes para eso. Pero los acreedores tienen que organizarse en comité y tienen que radicar sus posiciones ante el tribunal. Si se puede llevar una causa de acción contra las aseguradoras, contra las casas que acreditan, contra las casas de financiamiento, contra los bancos, contra los abogados que emitieron opiniones, contra los contables, seguro que se puede radicar una causa. Se puede radicar que tú prevalezcas otra cosa. Por eso. Claro. Que consiga un abogado que te radique un caso, tiene que estudiar a ver qué causa tiene, ¿verdad? Por eso. Si se violó una ley de valores, si violó una ley de banca. Bueno, tú mencionabas al principio que nada más con los informes preliminares que hizo el grupo de auditoría de la administración pasada, sí, habían unos reclamos bastante válidos sobre unas maneras impropias de emitir deuda. Habían unas conclusiones que ellos hicieron, pero no son conclusiones finales. Habría En Detroit se levantó la controversia de que la deuda era ilegal. Y eso no llegó a ningún sitio, pero sí sirvió porque no se hizo una auditoría allí, no hubo tiempo para eso, ni hizo falta. Pero para lo que sirve esa alegación fue para traer los bonistas a la mesa y obligarlos a transar. Y finalmente fue un plan consensual lo de Detroit. Plan consensual manejado por el Chief Judge del distrito de Detroit, que fue el que negoció con cada uno de los grupos de acreedores y los convenció a que aceptaran el plan que se pasó finalmente. Hablando de Detroit y quizás de algunas otras jurisdicciones que han pasado por esto, ¿cuál ha sido o cuáles son los referentes en cuanto a la reducción del principal de la deuda? En el caso de Detroit, de lo que se debían, creo que eran 12, 13 billones, algo 18 billones. 18 billones. ¿A cuánto se redujo? Bueno, lo que pasa es que cada uno de los bloques de accionistas, se llaman clases de accionistas o pools, tiene características distintas, así que tú no puedes generalizar, pero el promedio allí fue que habían como 10 clases de bonistas distintos. Los pensionados, por ejemplo, salieron muy bien. Los pensionados solamente se les redujo el 10% de las pensiones, pero se les redujo los fringe benefits, los beneficios marginales, okay, que allí es brutal porque eso incluye el plan médico.
le quitaron el plan médico, le quitaron las aportaciones progresivas para las pensiones. O sea, sufrieron un descalabro, sufrieron un golpe bien fuerte los pensionados en términos de los beneficios marginales que tenían, que eran bien grandes, que eran pensionados de gobierno y habían negociado con sus uniones y tenían unos beneficios marginales así de grandes. Pero sus pensiones como tal se redujeron. El dinero que recibían. El 90% lo siguen recibiendo. Okay. En el futuro cambiaron el sistema para el futuro, Claro. pero los viejos se quedaron con 90% de las pensiones, pero se les redujo un montón los beneficios marginales. Okay. Casi Esos fueron pensionados. Y en el lado de acreedores financieros. Ahí tú tenías General Obligation con garantías constitucionales, obligaciones que tenían full faith and credit, tenías y habían senior y junior en cada una de ellas. Entonces, tenías como 10 clases de bonos distintos que se habían emitido. Tenías revenue bonds donde hay como cofina, que tú tienes una cantidad de dinero que está entrando de contribuciones y se pone en un fideicomiso y se paga automáticamente. Esos son los cofinas. Tenías eso. Y cada uno se le dio tratamiento. Algunos cogieron un 60%, hasta un 60% de recorte. De recorte. O sea, que quedaron con un 40%. Pero la mayoría le pagaron como un 70, un 80%. Promedio fueron como 60-70% de recorte. Okay. El gobernador acá, en los días pasados, propuso en promedio, eran dos números, pero creo que 50%. Habló de 50% de recorte. Sí. Y aquí se confunde mucho porque la Junta, en el plan fiscal que certificó, dijo que el gobierno de Puerto Rico solamente tenía que pagar $800 millones por año, sí, que significa un recorte de un 80%, pero eso no es un recorte de principal, es un recorte en el pago de la deuda. El pago de la deuda de Puerto Rico ahora mismo, si estuviéramos al día, estaríamos pagando 3.5 billones. Y la Junta lo redujo a 800. Pero eso incluye el pago de principal y de bonos que se vencen. Sí, todo. Son como 3.5. Y eso lo redujeron a 800. Y por eso fue que no llegaron a una transacción, porque los bonistas no quieren aceptar eso, esa reducción. Ellos quieren seguir cobrando. El gobierno lo que le propuso y la Junta lo que le está proponiendo es: te voy a pagar después. Vamos a ponerlo al final, un balloon payment al final, tú sabes, seguro. Vamos a bajar los intereses, damos moratorios, unos moratorios por los primeros 5 años, no te voy a pagar nada. Sí, de principal. Y meterle esos 800 a intereses, y ponerlo al final, ejemplo. Tú sabes, esa es la reestructuración que está proponiendo la Junta y que propuso el gobierno. Bueno, el gobierno propuso pagarle 1.2, la Junta se lo bajó a 800 porque le dijeron, el gobierno estaba estimando que el crecimiento económico de Puerto Rico iba a llegar a 7, 8, 10, 12% en unos años. Y la Junta le dijo, tú no vas a llegar a eso. Entonces redujo el crecimiento económico a 2,5, 3%, que todavía es difícil que se llegue, tú sabes. Sí. Así que estas cifras, lo que ocurre en los casos, lo que ha ocurrido en casos como Argentina, que Argentina le han dado 8 rescates. Lo primero que hacen los acreedores los bonistas es decir, tú me tienes que pagar el 100%. Entonces tú negocias con ellos por 2 o 3 años y terminas pagándole el 90%. Y después a los 2 años ellos se dan cuenta que tú no les puedes pagar el 90%, pero lo bajan al 70%. Y después al 40%, tú sabes. Pero casi siempre toma, como 8 o 10 años convencerlos a ellos de la negación, porque se van en negación. Sí. Eso es lo que ha sucedido en los casos en Europa, en otros sitios. Ok. Hablemos un poquito de Así que darte un número, 50% de recorte de principal no es tan importante como cuánto es lo que se le va a pagar anualmente del repago. Bueno, y los otros términos, lo que queda para el futuro. O sea, la amortización. Exacto, es lo importante. Exacto. O sea, a la gente no le importa tanto cuánto yo te debo, sino cuánto tengo que pagar todos los meses. Porque el problema de Puerto Rico, acuérdate que es de liquidez. Hablemos un poquito de la distinción entre bonistas. Los bonistas locales. Vamos un poquito. ¿Qué son bonistas locales? Se habla mucho de un tratamiento distinto o quizás si no se puede un tratamiento distinto a nivel judicial, una ayuda, algún tipo de mecanismo del gobierno local
en términos de créditos contributivos o alguna otra forma de que ese bonista local, es decir, pienso yo, un bonista local es aquella persona, primero que compró el bono at face value, al 100%, y que ha perdido, pues como todo el mundo, está ahora a 40 centavos por dólar, digamos, por ejemplo, un bono, ejemplo. ¿Hay formas dentro del proceso judicial o fuera del proceso judicial de distinguir lo que el bonista va a recibir de todo este asunto? Eso en el caso de Argentina, que se llevó en la Corte de Distrito del Southern District, donde viene la juez Taylor, O sea, que la juez Taylor tiene experiencia con el caso de Argentina. No, ella estaba en ese distrito, pero el juez que llevó el caso de Argentina fue Greixa. Juez, Lo tendrá de asesor. sí, puede ser, pero estaba en ese tribunal, Southern District. En el caso de Argentina se levantó ese punto porque allí fue interesante porque se pudo llegar a un acuerdo con el 96% de los bonistas en dos plazos, en dos términos. El primero se llegó a un acuerdo, después se hizo su segundo acuerdo y se creía que todo el problema estaba resuelto porque tú tenías el 96%, pero como no tenían cláusula de acción colectiva en los contratos, se quedó unos fondos buitres. Aurelio, que está demandando a Puerto Rico, el mismo fondo buitre, compró a un descuento el 6% de la deuda argentina y litigó por 12 años. Finalmente pudo congelar en los tribunales de Nueva York las cuentas de Argentina para que no le pagaran a los otros bonistas lo que tenían que pagarle, porque hay una cláusula que se llama impari passu, que ellos decían y esa cláusula ¿Qué significa? Que significa que tú no puedes favorecer a un bonista por encima del tuyo. Eso es para proteger a los minoritarios. Y el tribunal de Southern District dijo que esa cláusula era la válida y que no se podía perjudicar al 4%, al 6% de los bonistas para darle dinero al 96%, que parece que no es muy democrático eso. Claro. Pero esa cláusula ha sido favorecida por los tribunales de federales y es válida. Y esa cláusula tú la tienes en los bonos de Puerto Rico también. O sea, tú no puedes mejorar a un bonista sobre otro. Dentro del proceso judicial y fuera del proceso judicial, el gobierno local no puede de alguna manera crear un mecanismo de incentivo. Si le cuesta un centavo al gobierno local, eso tendría que pasarlo por la Junta de Supervisión Fiscal. Seguro. Y sería una enmienda al plan certificado. Dicho sea de paso, el Congreso amarró a las manos del juez, dijo que no podía el juez enmendar el plan, que el que certifique el plan es la Junta. Que a la misma vez es quien está representando a una de las partes. O sea, que ahí se crea como un círculo medio raro de que el juez está controlado en cierta manera, como tú explicas, por la Junta, pero la Junta a la misma vez es quien está radicando el pleito a nombre del gobierno de Puerto Rico. El Congreso decidió poner eso, porque fíjate que la Junta es un apéndice del Congreso. Del Congreso. Es un comité del Congreso, la Junta. O sea, que este juez es un juez que está trabajando para el Congreso, no para el sistema jurídico, para la rama judicial. Exacto, eso podría ser. ¿Cómo funciona eso? Ahí puede ser cuestionado, ahí puede venir un ataque constitucional. Pues tú tienes un comité del Congreso que tiene más poder que lo judicial, Marbury versus Madison. Aquí tú puedes tener un problema en algún momento de ataques. Se puede atacar la ley de promesa constitucionalmente, bajo la cláusula de impairment of contracts también. O sea, y tú no dudes que esto lo van a levantar y se va a litigar. Se litigará dentro del caso de quiebra y la juez tendrá que decidir eso, ¿verdad? Si promesa por su cuenta es constitucional o no. Okay. Y ese punto que tú mencionas podría ser un problema de separación de poderes. Sí, esa era una de las preguntas que teníamos más adelante. ¿Quién prevalece entre el Poder Judicial y el Congreso? ¿Quién tiene la última palabra? Y ahí le han quitado a un juez de distrito el poder para decidir los cambios al plan certificado. Se lo han dado a una agencia del Congreso, del Legislativo. A la Junta. A la rama legislativa. La rama se reservó ese poder. Ok. Entonces... O se lo delegó a un grupo de personas no electas.
O sea, que todo este asunto de distinguir entre bonistas y el hecho de que unos entraron a 100%, otros entraron a 70 centavos por dólar, otros entraron a 25 centavos por dólar, no, el entry point no es necesariamente un argumento tú tienes que dejarte sólido para distinguir qué recibe cada cual. Las reglas de prioridades te establecen las prioridades que van a tener los bonos. Los bonos asegurados, garantizados constitucionalmente, tienen primera prioridad. Los COFINAS alegan que el dinero de ellos está protegido por un contrato. El convenio con COFINA que hay es que los fondos de COFINA, de los sales taxes y de los taxes que están entrando y del IBU, entran a un fideicomiso que no dice COFINA. La teoría es que ese dinero no es del gobierno. Así que yo lo cojo primero y lo que sobra va para los constitucionales. Los constitucionales dicen no puede ser. La Constitución va por encima, eso está adentro. Exacto, entonces tú tienes un convenio, ellos alegan el convenio que está protegido por la Constitución. Y ese pues tema, ¿se ha visto en corte antes, en otras jurisdicciones? Esa misma GO versus COFINA contrato, ¿se ha visto? ¿Hay precedentes sobre eso? No he estudiado ese punto. Okay. No he estudiado ese punto, si ha surgido en algún otro caso anteriormente, no tengo conocimiento. Muy bien. Pero estoy seguro que alguien lo está estudiando, ¿eh? Sí. Pero lo que pasa es que el que le está estudiando le están pagando $1,000 la hora. Y se va a tomar su buen tiempo. Entretenido. Está entretenido. Está haciendo bien su trabajo. Redactando esa moción. Sí, definitivamente. Una pregunta que creo que hemos tocado, pero que no quiero que se quede. Al principio hablamos de que se radicó la solicitud de título 3 solamente para algunas obligaciones. La petición, se llama un petition. Una petición. Petición, sí. Se acogió y está corriendo eso y se nombró la jueza. Hay un y el automatic se entra automáticamente. El mismo segundo que se radica electrónicamente en el tribunal, ahí empieza la protección de Puerto Rico. Pero solo sobre aquellas deudas que entraron en título 3. Ah, seguro. O sea que los COFINA no están protegidos por el estate. Protegidos. La deuda del GDB no está protegida por el estate. Sí, porque esos son corporaciones separadas. Entonces, la estrategia del gobierno, ¿cuál es la razón, piensas tú, que el gobierno tiene para haber dejado fuera esas obligaciones? Bueno, ¿no tuvieron tiempo de incluirlas? Bueno, ¿O es que hay una estrategia de que ellos quieren tener la flexibilidad de poder negociar? No han explicado muy bien, pero el problema surge porque el caso que radicaron en Nueva York el 2 de marzo. Era solo de los GOs. El 2 de mayo era de los GOs, eran los trust funds que tienen 1.4 billones de dólares del grupo de los GOs del 2014. Los nuevos, los recientes. Los nuevos, los recientes. Más cuestionables. Que tienen la jurisdicción allá en Nueva York, fíjate en eso. Sí. Entonces, esos son los que están pidiendo un embargo de todas las cuentas del gobierno en todos los bancos. Y eso lo están pidiendo en el Tribunal de Nueva York del Estado. Tenían la opción de radicarlo en distrito, pero lo radicaron en el Estado. Porque tenían esa opción bajo el contrato de bonos que tenían. Los radican allá y entonces inmediatamente para tú evitar porque eso te paraliza el gobierno. Si te paralizan las cuentas de banco con un injunction, ellos pidieron un injunction y el juez podía decidirlo, el juez de Nueva York podía decidirlo inmediatamente y el juez emite entonces una orden a los bancos y paraliza todo. Así que había una urgencia, una emergencia para que esos casos no pudieran emitir el injunction y por eso es que se radica. Lo curioso es que también ahí incluyen a los suplidores del gobierno. Bueno, seguro, porque tú tienes que incluir a todo el mundo. Sí, pero no incluiste a los demás. Sí, pero tú no incluiste GOs y suplidores. Sí, los suplidores y los que GOs. Son locales, en su mayoría. Tú tienes que incluir todas tus deudas en una radicación. Tú no puedes incluir parte de ellas, tienes que meterlas todas. Y ya que vas a radicar el caso de reorganización, pues tú pones todos tus acreedores ahí. Y los incluyes, suplidores, acreedores, bonistas, todos los pusieron. Y lo que se ha hablado y lo que el gobierno ha hablado es que ellos esperan que se incluyan
otras obligaciones? Han hablado de las de Cofina. Están hablando de Cofina, pero fíjate el problema que tiene el gobierno con Cofina y por la razón que no, yo tengo una teoría sobre eso que se discutió. Cuéntanos otro ahí. día. La razón que no se está incluyendo a Cofina, se tiene el temor de incluir a Cofina, es que tú estás, la fórmula, el mecanismo que el gobierno está soñando para resolver todos estos problemas es la securitización de los bonos nuevos, o sea, crear un bono nuevo, un swap del bono y ponerle un security. Y el security va a ser un flow de ingresos, de contribuciones nuevas, de contribuciones viejas, que es la fórmula de Cofina. Sí. Así que ellos Cofinizar toda la deuda. Cofinizar toda la deuda, porque eso es la única forma que tú vas a conseguir dinero nuevo para llegar a las próximas elecciones. ¿Lo entiendes? La única forma que tú necesitas, Puerto Rico necesita, el problema, te empecé diciendo, con problema de liquidez. Sí. Y lo que tiene el gobernador metido en la cabeza, lo que tiene el gobernador antes también era, yo tengo que buscar la forma de mantener estos empleados, porque si no la economía se me va a ir abajo. Y como no tienen fuente de financiamiento, ya los bancos no le prestan, el mercado está cerrado, pues tienen que buscar una fórmula. La única fórmula que funciona a perfección, aparentemente hasta ahora a perfección, fue la de Cofina. Que en términos, porque Cofina es una cosa muy reciente, un mecanismo reciente, y ya se trepó en 18 billones de dólares. Los últimos 3 gobernadores son unos campeones, ¿lo sabes? Treparon esa deuda. La deuda total de GO son 12 billones, y estos muchachos ya andan por 18 con Cofina, y si tú los dejas se te meten en 30 o 40 billones. 4 años más y se te metían en 40 billones más, ¿tú sabes? Una cosa es una adicción a droga, el crédito, ¿eh? Y como encontraron ese mecanismo tan fabuloso, y se inventaron, hizo ingeniería económica, se llama eso, ingeniería financiera. Eso mismo fue lo que trajo el desbalance de Estados Unidos después de Lehman Brothers. Claro. Esa ingeniería de la financiera, de Wall Street. Entonces, ¿qué pasa? La hipoteca, la securitización de las hipotecas. Puerto Rico se metió a Wall Street, o sea, dejaron de ser un gobierno, se pusieron a especular y se metieron en los swaps. Y entonces los intereses se les fueron en contra. Cuando los intereses bajan, ellos quedan con unas penalidades y tienen que pagar billones de dólares en penalidades de swaps para cancelar esos swaps que iban en contra de ellos. Así se metieron a jugar en el mercado. Y eso los convencieron las casas de financiamiento y Wall Street estaba encantado con Puerto Rico. Se ganaron un montón de dinero. Y los políticos en Puerto Rico estaban encantados. Encontraron una bola de oro. ¿No entiendes? Todos ellos estaban riéndose solos, haciendo canchas de baloncesto, haciendo que no sirven para nada. Pagando que no comisiones. Se usan, pagándose comisiones, derecha e izquierda, gastos legales, todo. Y emitiendo bonos, entonces refinanciando bonos que tienen 30 y 40 años, que eso todavía estamos pagando las canchas de baloncesto de los 80 y 90. Que está prohibido por la Constitución también, que tú no puedes refinanciar bonos de esa forma. Es un churning de la cuenta que tú estás haciendo, también una prohibición constitucional. Sí. Aparte del 15% que te limita, también tú no puedes. O sea que y tenemos bonos de más de 30 años que no se han pagado, que lo que hacen se refinancian. Cada 4 años, el año de las elecciones, siempre se refinancian. Y salen unas conferencias de prensa fantásticas. De todo el dinero que hay para hacer obras. De lo fantástico que es este refinanciamiento. Entonces un poquito en conclusión y redondeando estos comentarios que hace, aparentaría que todo ese grupo que tú has mencionado no me preguntes de la auditoría de nuevo. No voy a la auditoría, voy a la posibilidad de alguna manera todos esos grupos responsables de Wall Street, acreditadoras, gobiernos de turno. Okay. ¿Cómo tú los haces responsables? ¿Cómo tú los haces responsables? O tú le haces una auditoría. ¿Cómo tú los haces responsables? Tú le haces una auditoría forense, que tiene un significado, porque yo no soy CPA, pero una auditoría forense no es una auditoría regular. Es una auditoría que tú la haces con propósito de encontrar culpabilidad. Mens rea, tiene que haber, no es negligencia solamente, tiene que haber más que negligencia. Malicia, tiene que haber premeditación, tiene que haber mens rea, tiene que hacerse con intención, ¿verdad? Entonces, si tú consigues eso, entonces tú podrías probar que estas ilegalidades
y dejar sin efecto algunas de estas emisiones de bonos, debido a que no se hicieron legalmente. Pero el próximo paso es, ¿quién hace eso? ¿Y qué tú haces con una determinación por una comisión que determine, después de una auditoría, que esas emisiones fueron ilegales? ¿Qué vas a hacer con ellas? Porque la comisión no tiene dientes. Tendría que referirlo al Departamento de Justicia de Estados Unidos o al Departamento de Justicia de Puerto Rico para que llevaran un caso. Aparte de los problemas de prescripción que puedas tener, ¿verdad? Pero sí, la auditoría sirve para limpiar el sistema, para saber lo que pasó y para no repetirlo de nuevo. Y si acaso se encuentra que hay un delito criminal envuelto, se debe llevar el caso. Pero ahora mismo la Securities and Exchange Commission está haciendo una investigación por su cuenta. Pero de eso no ha salido mucho, ¿verdad? No ha salido mucho porque son investigaciones secretas, ¿verdad? Y no se sabe lo que va a salir. Están haciendo una investigación de la emisión de los 3.5 de 2014. Sí. El problema que tiene el Securities and Exchange Commission es que ellos eran la agencia que estaban encargados de supervisar a las casas acreditadoras. Las casas acreditadoras, a las casas de financiamiento, a los bancos. Ellos eran los que supervisan a esta gente y ellos en el 2014 permitieron, así que tienen las manos sucias. Sí. Ellos estaban o dormidos, o estaban mirando para el otro lado, o estaban tomando café, mientras esto estaba pasando. Pero aquí se emitieron 3.5 billones más 600, casi 4 billones de dólares que se desaparecieron con propósito supuestamente, porque el Offering Circular decía que el propósito de esas emisiones era para puentes, puertos, aviación, estructura, infraestructura permanente, y se utilizó para pagar un déficit. Ya se sabía que había un déficit, eso era un secreto, porque el último estado de situación ya se sabía. Puerto Rico tiene un déficit de operaciones de más de 50 billones de dólares. Y esa fue la misma emisión que se emitió sin estados auditados. Y esa se emitió sin estado auditado, que es una violación clara a la ley de valores. Y se emitió también, pero ese dinero, esos 3.5, esos 4 billones, no fueron a parar al gobierno. Se hizo también para pagar deudas de banco y gastos legales y comisiones. Ahí lo que sobró para el gobierno fue una cantidad ínfima. Una canchita o dos quizás. Fue muy poco lo que sobró. Se repartió por otro lado. Ahora, en Ecuador y en Brasil se hicieron esas auditorías porque allí habían unos gobiernos tiránicos. Y allí lo que pasó fue que cogieron el dinero de los bonos, cogían los bonos y en vez de depositarlos en la cuenta del Tesoro, se los depositaban a los presidentes y a los jefes de la legislatura en Gran Caimán, ¿tú sabes? O en Panamá, sí. o en Suiza, en fondos secretos. Sí. Iba directo el dinero allá. Sí. Eso es una cosa distinta. En Puerto Rico se utilizó el dinero, ¿ves? Lo que pasa es que se utilizó, nadie ha dicho que ese dinero se lo metió en el bolsillo un gobernador ni un hijo de un gobernador. Hasta que eso lo prueben, yo lo dudo que en Puerto Rico haya pasado. En estos países, en Ecuador pasó, sí. hubo un gobierno tiránico y un gobierno y esa deuda se considera deuda odiosa. Así que la califican, deuda odiosa. Eso fue en Brasil y eso fue en Ecuador. En ningún otro sitio se ha podido. Pero las Naciones Unidas, hace 2 años atrás, emitieron un estudio sobre esto y elaboraron unos principios de deuda pública y el cobro de la deuda pública. Y tiene entre esos elementos, entre esos principios, el concepto de la deuda odiosa, que es ilegal y no hay que pagarla. ¿Eh? Sí. Pero tú tienes que encontrar la conexión entre el que presta y el que está cogiendo prestado, que hay entre ellos, están de acuerdo para defraudar al gobierno, para tú poder decir que es una deuda odiosa. Esa conexión en Puerto Rico no se ha hecho, es difícil de probar. O sea, que la mera inconstitucionalidad, la mera ilegalidad no quiere decir que tú tienes, que no le vas a pagar a esos bonistas, porque los bonistas te van a decir, pues si yo compré esos bonos con una oferta circular que tú me traíste y tu secretario de Justicia y la legislatura pasó una ley para aprobar esa emisión de bonos. Sí. Entonces tú tienes las manos sucias, tú no puedes, si tú me defraudaste a mí y yo te presté el dinero, tú me lo tienes que devolver. Sí, no, yo creo que más allá de si legalmente y si criminalmente una auditoría logra encauzar o no,
hay una importancia para esclarecer Eso sí. cómo se hace, Eso quién sí. hizo, con qué propósito, Sí. no llegó donde Ahora, tenía que llegar, se usó para pagar deuda vieja, se usó para pagar gastos recurrentes versus para inversión permanente. pero ¿quién hace eso? Una comisión esa era una de las nombrada por la preguntas. legislatura de Puerto Rico, ¿Quién tiene, donde, no, quién donde tiene el 4 de las standing? personas que están en la comisión son legisladores, uno de ellos el presidente No, del Senado, esto tiene que que ser, aprobó la emisión de bonos que se está cuestionando. por eso, yo en un momento dado escuché, El Securities and Exchange Commission no, tiene las manos sucias. el Contralor Federal es La oficina del Controller, sí, eso es lo que creo que promesa. se había Sí, mencionado. yo mencioné OMB, pero creo que fue el Office of the Controller. Pero también esos son reguladores que estaban dormidos. Yo creo que lo que se debe hacer es una investigación por el Congreso, una comisión congresional. Si el Congreso fue tan bravo como para nombrar una Junta de Supervisión Fiscal y de Control para Puerto Rico y quitarle el poder al gobernador y al legislador, deben ser lo suficientemente bravos como para nombrar una investigación congresional sobre las emisiones de bonos de Puerto Rico. Yo creo que esto es un tema que pique y se requiere que requiere seguimiento, así lo Sí. estaremos haciendo. Sí. En Microjuris pues queremos darle espacio a la discusión profunda, amplia, documentada, así que en ese sentido te agradecemos tu tiempo. Como no, yo Muchas le gracias agradezco a Microjuris y a Miguel por estar con nosotros aquí y cualquier otra pregunta o duda estoy a tu disposición. Muchas gracias.